Hola chicos, el día de hoy les vamos a hablar acerca de la hiperplasia prostática benigna sobre la anatomía. La próstata se encuentra localizada en la porción prostática de la uretra. Con respecto a sus dimensiones debemos aclarar que tiene de 2 a 3 centímetros de espesor, de 3 a 4 centímetros de ancho y de 4 a 6 centímetros de largo, y tiene una capacidad de 15 a 20 cc. Otro aspecto anatómico importante es que se encuentra atravesada por dos estructuras importantes, el conducto eyaculador y la uretra prostática. El conducto eyaculador trae el semen desde los testículos y la uretra prostática trae la orina desde la. Continuando con la anatomía, hablaremos de las clasificaciones que se han utilizado para dividir la próstata. Anteriormente se utilizaba la clasificación de Lowry. En la actualidad se utiliza la clasificación de McNeil, la cual la divide en 4 zonas: una zona de transición, una zona central, una zona periférica y una zona fibromuscular. La zona de transición representa aproximadamente un 5% del volumen total de la próstata, y en esta se asientan aproximadamente 20% de las neoplasias malignas de próstata. También está la zona central, que esta representa un 20 o 25% del volumen total de la próstata, y en esta se asientan aproximadamente un 5% de las neoplasias malignas de próstata. Está la zona periférica, que representa aproximadamente el 70% del volumen total de la próstata, y en esta se asientan aproximadamente un 80% de las neoplasias malignas de próstata. Y por último está la zona fibromuscular. Esta es una zona de músculo liso que rodea la uretra tanto en su zona apical prostática como en su base prostática. En cuanto a la vascularización, viene dado por tres arterias: la arteria pudenda interna, la vesical inferior y la arteria rectal media. En cuanto a su drenaje venoso, este viene dado por los plexos venosos prostáticos y las venas ilíacas internas. En cuanto a su inervación, viene dada por fibras parasimpáticas de los nervios espláncnicos pélvicos del plexo prostático, para la erección y efecto secretor de ácidos. En cuanto a las fibras simpáticas preganglionares del plexo hipogástrico superior, esto para inervación motora a los músculos lisos del estroma glandular, es decir, para la eyaculación y contracción muscular lisa. En cuanto a la definición de la próstata, es una glándula en forma de nuez ubicada debajo de la vejiga, delante del recto y rodeado el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior, que es la que llamamos uretra. Forma parte del sistema reproductor masculino, ayudando así, junto con los testículos y las vesículas seminales, en la producción del semen. El tamaño de la próstata va cambiando progresivamente con la edad. Si se agranda mucho, puede llegar a causar lo que son los problemas. El aumento del tamaño de la próstata es común a partir de los 50 años, incrementando lo que son las posibilidades de padecer una enfermedad relacionada a ellas. También tenemos que por esta razón se recomiendan revisiones periódicas una vez cumplida esta edad. La próstata tiene varias funciones. Una de ellas es, y la más importante, es la fabricación de líquido prostático, el cual protege a los espermatozoides, favoreciendo así su movilidad, aumentando las posibilidades de fecundar lo que es el óvulo, y también posee una función valvular que durante el coito previene el paso de la vejiga mientras permite pasar el semen. La composición muscular de la próstata es lo que permite empujar el semen almacenado al exterior durante el orgasmo. Y por último, la próstata también se encarga de proteger los órganos alrededor contra gérmenes y bacterias del exterior, en conjunto de lo que es con la longitud de la uretra. La próstata también es una de las razones por las cuales los hombres, en comparación con las mujeres, sufren de menos riesgo de infecciones. También lo que es la hiperplasia prostática, ya una vez definida lo que es la próstata, la hiperplasia prostática es benigna, se define como un aumento no canceroso del tamaño de las glándulas prostáticas producidas por un crecimiento de nuevas células, es decir, hay tanto una hipertrofia como una hiperplasia de las células. Testiculares y el transcurso de los años condicionan el crecimiento prostático pospuberal, conocido como hiperplasia prostática benigna. Esto se hace evidente después de los 40 años y continúa por el resto de la vida. Entonces, la teoría hormonal establece que la 5-alfa reductasa va a transformar a la testosterona producida en los testículos a dihidrotestosterona, la cual conforma el 90% de los andrógenos totales prostáticos. ¿Qué importa acá? Que la dihidrotestosterona va a establecer un complejo, y ese complejo va a estimular y va a trabajar con factores de crecimiento. ¿Qué nos interesa saber acá? Ella va a trabajar con 3 factores de crecimiento que trabajan con la proliferación celular. ¿Cuáles son esos? El factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento similar a la insulina y el factor de crecimiento de queratinocitos. Todos ellos estimulan la proliferación celular. También va a influenciar sobre el factor de crecimiento transformante tipo beta, que lo que hace es trabajar o modular la apoptosis. Bien, una vez que hay un desbalance, porque el problema no es que suba o baje alguno, sino que haya un desbalance de la homeostasis entre ellos. En cuanto a la teoría de la inflamación crónica, podemos establecer que la próstata es un órgano inmunocompetente poblado por una pequeña cantidad de células inflamatorias, predominan lo que son linfocitos T, estableciendo que son el 90% de los linfocitos prostáticos totales. Es importante acá saber que la inflamación prostática se encuentra confirmada histológicamente de manera habitual en un 78% de tipo crónica, mientras que un 15% de tipo aguda. Las causas son variadas, se han establecido muchísimas causas, iniciando con infecciones bacterianas, tales como por E. coli, infecciones víricas, ya sea por virus papiloma humano, por citomegalovirus, por herpes, herpes simple.
También se establecieron infecciones de transmisión sexual, tipo Treponema pallidum, Neisseria gonorrhea, entre otros, y los desbalances metabólicos hormonales con presencia de testosterona, de ciertos andrógenos, mediante la presencia de uno o más factores estimulantes, se puede producir una inflamación crónica de la próstata. Entonces, la inflamación crónica y los cambios endocrinos van a llevar a la alteración de la hemostasis y van a causar una lesión tisular. Otra de las teorías implicadas en el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna es la de la edad. Durante el envejecimiento se produce una interferencia en las vías de los factores del crecimiento, generando un proceso de remodelación tisular que conlleva el crecimiento prostático. En cuarto lugar tenemos el aumento de la actividad nerviosa simpática. Una porción sustancial de la próstata está constituida por músculo liso y por ende se cree que ésta posee propiedades contráctiles similares a las de otros órganos. Se ha reportado que el sistema nervioso adrenérgico regula el tono del músculo liso, siendo específicamente el subtipo alfa 1A el adrenoreceptor más común presente en el tejido prostático y el encargado de mediar la tensión activa. Estudios previos han demostrado que la densidad estromal de este tipo de receptores está aumentada y por ende también ocurre un aumento dinámico de la resistencia en la uretra prostática. Por último tenemos el síndrome metabólico. Estudios epidemiológicos, clínicos e histopatológicos recientes aportan evidencia suficiente acerca del posible rol del síndrome metabólico en la patogénesis de la hiperplasia prostática benigna. En primer lugar, tenemos cómo la resistencia a la insulina se acompaña de una hiperinsulinemia compensatoria, la cual es la responsable de la producción del factor de crecimiento similar a la insulina o IGF-1. Asimismo, la hiperglicemia con hiperinsulinemia compensatoria puede aumentar los niveles de calcio libre en el citosol de las células musculares lisas y del tejido neural, generando un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, un aumento del tono muscular prostático y una hiperplasia prostática benigna. Con respecto a la obesidad, el tejido adiposo visceral sabemos que secreta adipoquinas, obviamente con efectos proinflamatorios y aterogénicos. Entre estas tenemos la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 6, 8 y 10 y el fibrinógenos. Ese ambiente inflamatorio observado en los pacientes que padecen de síndrome metabólico juega un papel importante en el desarrollo de hiperplasia prostática benigna. Y por último, la alteración hormonal. Básicamente, los hombres que padecen de hiperplasia prostática benigna a menudo presentan alteraciones en la relación de andrógenos y estrógenos. Y se ha desarrollado o se ha demostrado que los estrógenos sinergizan los efectos de los andrógenos, ocasionando un aumento 4 veces mayor del volumen prostático total. En cuanto al diagnóstico, el mismo inicia con la realización de una buena anamnesis, que en el caso de la hiperplasia prostática benigna, las alteraciones se encontrarán alrededor de lo que es el hábito miccional del paciente. Por lo tanto, en primer lugar tendremos a los síntomas obstructivos o de vaciamiento, donde resalta la dificultad para iniciar la micción, la intermitencia, la disminución tanto del grosor como de la fuerza del mismo, el vaciado incompleto y la disuria. En segundo lugar, se encuentran los síntomas irritativos o de almacenamiento, donde destaca la polaquiurea tanto diurna como nocturna, la urgencia, la incontinencia y el dolor vesical. Ok, ahora continuamos con la escala internacional de síntomas prostáticos. Esta es una de las principales herramientas para poder realizar un diagnóstico de la hiperplasia benigna prostática. Este es un cuestionario que está basado en 7 preguntas con una numeración del 0 al 5, donde 0 es muy bien y 5 es muy malo, y esta va a estar relacionada a la forma en cómo orina el paciente. La primera pregunta va a estar relacionada a si hay una micción completa o incompleta. La segunda pregunta va a estar relacionada a la frecuencia en que éste realiza la micción. La tercera pregunta va a estar relacionada a la intermitencia. La cuarta pregunta va a estar relacionada con la urgencia. La quinta pregunta va a estar relacionada a los síntomas obstructivos para evaluar si el chorro es débil o no. La sexta pregunta para síndromes obstructivos es, aquí se evalúa el esfuerzo que tiene que hacer para poder iniciar la micción. La séptima pregunta que evalúa el número de veces en que se para a orinar en la noche. Y la octava pregunta, esta va a estar relacionada a la calidad de vida y esta como tal no entra dentro del puntaje. Si tiene una puntuación de 0 a 7 puntos, aquí denominamos síntomas leves. De 8 a 19 puntos son síntomas moderados y de 20 a 25 puntos son síntomas severos. Continuando con la escala internacional de síntomas prostáticos, en 1992 la Organización Mundial de la Salud aprobó dicha escala como una herramienta para evaluar los síntomas urinarios, los síntomas del tracto urinario inferior debido a una obstrucción prostática. Esta fue creada como una herramienta, un cuestionario fácil, autoaplicable, que tenía la finalidad de utilizarse incluso en la atención primaria. Esta herramienta ha demostrado su utilidad en la evaluación de los síntomas del tracto urinario inferior en pacientes que puedan comprender y que
y que puedan contestar por sí mismo todos los aspectos que el cuestionario evalúa. Esta va a tener como objetivos cuantificar y objetivar los síntomas subjetivos del paciente, valorar la calidad de vida, monitorizar la progresión de la enfermedad y valorar la respuesta al tratamiento. Esta escala va a constar de 7 preguntas y una octava pregunta que va a evaluar es la calidad de vida del paciente, donde tiene una respuesta, un puntaje del 0 al 5. El 0 sería nunca, 1 menos de una vez cada 5 veces, el puntaje 2 es menos de la mitad de las veces, 3 sería la mitad de las veces, 4 más de la mitad de las veces y 5 casi siempre. La primera pregunta va a evaluar, todas las preguntas van a evaluar en los últimos 30 días. La primera sería en cuanto a la micción incompleta. ¿Cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al orinar? La segunda pregunta es en cuanto a la frecuencia, cuántas veces ha tenido que volver a orinar en las 2 horas siguientes después de haber orinado. La tercera pregunta es en cuanto a la intermitencia, cuántas veces ha tenido que ha notado que al orinar paraba y comenzaba de nuevo varias veces. La cuarta pregunta sería cuántas veces ha tenido la dificultad de aguantar las ganas de orinar, esto es en cuanto a la urgencia. La quinta pregunta es en cuanto al chorro débil, cuántas veces ha observado que el chorro de orina es poco fuerte. La sexta pregunta es cuántas veces ha tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar, esto me evalúa es el esfuerzo. La séptima pregunta es la nicturia, cuántas veces suele tener que levantarse para orinar desde que se va a la cama en la noche hasta que se levanta por la mañana. Entonces, estos puntajes se van a sumar. Si es menor de 8 puntos, serían síntomas leves; si es de 8 a 19 puntos, síntomas moderados; y mayor a 20 puntos, síntomas severos. La octava pregunta me va a evaluar es la calidad de vida que tiene el paciente. Entonces, ¿cómo se sentirá? La octava pregunta dice: ¿cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de su vida con los síntomas prostáticos tal y como los tiene ahora? La puntuación, si es mayor o igual a 4 puntos, hay una afectación en la calidad de vida del paciente. Iniciando con el examen físico, encontramos al tacto rectal, el cual es un procedimiento que consiste en introducir un dedo en el canal anal para palpar las estructuras que se encuentran a su alcance, principalmente la próstata y la parte final del intestino, es decir, el recto. También nos permite observar la coloración y la consistencia de las heces. Ahora bien, tenemos que este es un procedimiento sencillo, el cual nos permite evaluar a la próstata y también observar características subjetivas de alguna enfermedad. Entonces, ¿cuál es el método de realización de un tacto rectal? Bueno, primeramente se le debe explicar al paciente en qué consiste la prueba, se debe efectuar con delicadeza, el doctor debe aplicar la utilización de guantes, debe lubricarse el dedo índice y se le debe indicar al paciente previamente que haya vaciado la vejiga. En cuanto a la posición del paciente, esta es importante porque el paciente debe desvestirse y debe colocarse en decúbito lateral, con una o ambas piernas flexionadas, o en su defecto, el paciente debe colocarse en decúbito supino con el torso inclinado hacia adelante y la cadera un tanto flexionada. Aquí el médico debe colocarse los guantes, lubricar el dedo e introducirlo durante algunos segundos, donde el médico evaluará la relación de la próstata, es decir, el tamaño, los límites, la consistencia, la movilidad y descartar nódulos o dolor. Por lo general, esta no es una prueba dolorosa, a menos que el paciente esté presentando una prostatitis aguda, esté presentando laceraciones en el canal anal o una enfermedad hemorroidal. En cuanto a la próstata, por lo general esta mide aproximadamente 3 centímetros, es lisa, tiene un surco medio y 2 lóbulos laterales, es blanda y tiene una consistencia fibroelástica parecida a la eminencia tenar. En cuanto a la hiperplasia prostática benigna, aquí vamos a encontrar que esta sigue siendo lisa, blanda, pero va a tener un tamaño aumentado, es decir, va a tener un volumen mayor, que lo que va a producir es que haya un borramiento del surco medio. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el tamaño de la próstata? Bueno, aquí se va a clasificar en 4 grados. El grado 1 cuando duplica su tamaño normal, el grado 2 cuando triplica el tamaño normal, el grado 3 cuando tiene 4 veces el tamaño normal y el grado 4 cuando no se pueden diferenciar sus límites a través del tacto rectal. Ok, hablando ahora sobre las pruebas de función aerodinámica, vamos a tener la uroflujometría, la cual es una prueba sencilla, no invasora, que va a medir la dificultad por parte del paciente para realizar la micción.
Esta va a constar de un procedimiento en el cual el paciente va a orinar sobre un recipiente que se va a encontrar encima de una balanza. Esto nos va a arrojar una gráfica con forma de campana invertida, la cual nos va a dar valores como son la tasa de flujo máximo en el eje de las Y con respecto al tiempo del flujo máximo en el eje de las X. Para realizar esta prueba es importante que el paciente tenga como mínimo 150 cc en su vejiga. Esto nos va a comprobar cómo se encuentra la función del músculo destructor con respecto a la resistencia que va a ejercer sobre la uretra al momento de realizar la micción. Los valores normales van a estar entre 15 y 25 cc por parte de los varones menores de 40 años de edad. Claro, este valor va a ir descendiendo a 25 cc a medida que pasen los años y el paciente se vuelva más viejo. Ok, con respecto al antígeno prostático específico o PSA, esta es una glicoproteína de alto peso molecular producida por las células de la glándula prostática, ya sea tejido sano, hiperplásico o neoplásico. También en menor medida es producida por células pulmonares y células mamarias. Como tal, su función principal es ayudar a la fertilidad, puesto que permite un medio para que los espermatozoides se desplacen con mayor facilidad, y también a nivel del cérvix ayuda a disolver la capa mucosa, lo que permite y me ayuda a la entrada de los espermatozoides. Se considera también un marcador tumoral, por lo que se recomienda realizar un tamizaje con niveles de PSA sérico en hombres mayores de 50 años. Con respecto a los valores de PSA, se considera anormal cuando este va por encima de los 4 nanogramos sobre mililitro. También hay factores que me pueden alterar este valor, es decir, cuando va por encima de los 4 nanogramos sobre mililitros, ya podemos pensar en una hiperplasia prostática benigna. Esto es lo que se le llama intervalo límite, que va entre 4 y 10 nanogramos sobre mililitros. También en edades mayores, puesto que hay varios estudios donde nos hablan sobre que los hombres, conforme van aumentando en edad, también va aumentando el valor normal de PSA sérico. También en caso de prostatitis, puesto que cuando hay una inflamación aumenta el tamaño de la glándula prostática y por tanto me va a aumentar los valores también de PSA. En el caso de la eyaculación, también hay estudios que me hablan sobre un ligero aumento por un corto periodo de tiempo de los niveles de PSA, por lo que hay autores que me recomiendan que abstención de 1 a 2 días previos a la realización de la toma de muestra para realizar PSA sérico. También procedimientos urológicos, tales como, por ejemplo, la toma de muestra para biopsia o el tacto rectal, por lo que en la consulta se recomienda realizar primero la toma de muestra sanguínea para realizar la prueba de PSA sérico y posterior a eso realizar el tacto rectal. También el caso de traumatismo perineal y algunos medicamentos como AINE, estatinas o el paracetamol. Asimismo, un valor por encima de 10 nanogramos sobre mililitros, hay varios autores que me hablan de que tienen riesgo, un 50% de sufrir un CA de próstata instaurado. Tenemos que la ecografía prostática es un examen que se realiza con ultrasonido para evaluar la próstata y detectar posibles anomalías. Este se utiliza para diagnosticar enfermedades de la próstata, determinar el tamaño, tipo y extensión de lesiones, observar la repercusión de los cambios en la próstata, en la vejiga, uréter y riñón, ayudar a diagnosticar la causa de infertilidad en hombres y guiar procedimientos como biopsias. La ecografía prostática es un procedimiento seguro, indoloro y no invasivo. Se realiza con un equipo de ultrasonido y de alta resolución que emite ondas sonoras que rebotan en los tejidos y producen imágenes en tiempo real. La ecografía prostática puede ser transabdominal o transrectal.
La ecografía transabdominal permite explorar el tamaño, contorno, ecoestructura y posibles imágenes en el interior de la próstata. Por su lado, la ecografía transrectal se realiza introduciendo una sonda en el recto para examinar la próstata. Para este tipo de ecografía es necesario realizar un enema y beber varios vasos de agua para tener la vejiga llena. Permite medir el tamaño de la próstata, analizar su forma, detectar inflamaciones, abscesos, quistes y algunos tumores. Valora también el efecto de la medicación y permite seleccionar el lugar exacto para realizar una biopsia de próstata. Como tal, las diferencias entre un eco transabdominal y transrectal va más que todo en lo que es la ubicación del transductor, el procedimiento y la calidad de la imagen, y que tomando en cuenta vamos a tener mejores beneficios en el transrectal. La ecografía prostática es una herramienta importante para la detección temprana de enfermedades prostáticas. Se recomienda principalmente para hombres mayores de 50 años y para aquellos con antecedentes familiares de cáncer de próstata. Vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico de la hiperplasia prostática benigna. Son un conjunto de fármacos, yo voy a nombrar algunos de ellos, como por ejemplo los bloqueadores alfa. Los bloqueadores alfa son un tipo de fármacos de acción rápida, los cuales son capaces de inhibir a los receptores alfa adrenérgicos 1. Por lo tanto, esto va a disminuir la contracción del músculo liso, favoreciendo el flujo de orina y al mismo tiempo el flujo sanguíneo a nivel de los vasos en esa zona. Estos están indicados para aquellos pacientes que tengan un volumen prostático en imagen menor a 30 mililitros y en aquellos pacientes que tienen síntomas moderados a graves. Además de que sus efectos adversos son principalmente la astenia, los mareos, la hipotensión ortostática, así como trastornos de disfunción eréctil, y en el caso de aquellos pacientes que vayan a tener intervenciones quirúrgicas de cataratas, se han descrito algunos casos de síndrome del iris flácido intraoperatorio. Por lo tanto, dificulta este tipo de intervenciones. El otro tipo de fármacos que tenemos son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos lo que van a hacer es inhibir a la enzima encargada de transformar la testosterona en 5-alfa dihidrotestosterona, lo cual va a disminuir la proliferación glandular y va a disminuir también la hiperplasia prostática. Este tipo de fármacos, los 5-alfa reductasa, son más bien de acción lenta, por lo tanto se utilizan en combinaciones los inhibidores alfa adrenérgicos en conjunto con estos. Pero bueno, esos temas más adelante lo vamos a hablar. Además, estos están indicados en aquellos pacientes que tengan una próstata palpable durante el tacto rectal y que también tengan un volumen prostático mayor a 40 mililitros en pruebas de imagen. Sus efectos adversos van a ser principalmente la disfunción eréctil, los trastornos de la eyaculación, como por ejemplo la eyaculación retrógrada o falla en la eyaculación, y se han descrito casos de un aumento del antígeno prostático específico. Los antagonistas de los receptores antimuscarínicos. La monoterapia puede mejorar significativamente el tenesmo y la incontinencia urinaria de urgencia y la poliuria diurna. No todos los antimuscarínicos se han probado en varones de edad avanzada y aún no se dispone de estudios a largo plazo sobre lo que es la eficacia de los ARM en los varones de cualquier edad con síntomas de las vías urinarias bajas. Además, en los estudios solo se incluyeron a los pacientes con volúmenes de RPV bajos al inicio del estudio. Por lo tanto, estos fármacos deben de prescribirse con precaución y con una reevaluación periódica de la IPPS y la RPV. Debe aconsejarse también que a los hombres que interrumpan la medicación si llegan a observar un empeoramiento de su citus miccional o el chorro urinario tras el inicio del tratamiento. Con respecto al mecanismo de acción, los antimuscarínicos reducen la acción de la acetilcolina bloqueando los receptores muscarínicos de la vejiga. Esto va a relajar el músculo detrusor y disminuye, por supuesto, la contractibilidad de la vesical, disminuyendo la urgencia miccional y la incontinencia urinaria. Estos van a estar indicados en pacientes con síntomas de almacenamiento, ya sean por urgencia o poliuria. También lo que es la vejiga hiperactiva, los niveles de la PSA menor a 1.3 nanogramos sobre mililitro. Con respecto a los efectos adversos, tenemos sequedad de la boca, estreñimiento, mareos, nasofaringitis, dificultad miccional, incluyendo lo que es el aumento de la orina residual por miccional. Sin embargo, la retención urinaria aguda es poco frecuente en los varones con una RPV baja al inicio del tratamiento menor a 150 ml. Con respecto a los fármacos que tenemos, la solifenacina de 5 a 10 miligramos vía oral, orden diaria, y el cloruro de tropio de 20 miligramos vía oral 2 veces al día. Ahora hablamos de los inhibidores de la fosfatodiesterasa 5. Con respecto a su mecanismo de acción, estos van a aumentar la concentración del guanosin 3,5 monofosfato cíclico dentro de las células. Esto va a provocar una relajación de la musculatura lisa, de la próstata, de la uretra y del músculo detrusor.
Estos van a estar indicados para usar en tratamientos con síntomas urinarios bajos relacionados con la hiperplasia prostática benigna, aunque son principalmente indicados para la disfunción eréctil. Los efectos adversos: rubefacción, reflujo gastroesofágico, cefalea, dispepsia, dolor de espalda y la congestión nasal. Esto está contraindicado en esos pacientes que utilicen nitrato o estimuladores de la guanidacto ciclasa, en aquellos también con enfermedades cardíacas como lo son la hipotensión, la presión arterial mal controlada, el ictus reciente menor a 6 meses o la insuficiencia hepática o renal significativa. Además va a estar contraindicado en aquellos que refieren una pérdida súbita de la visión por una isquemia anterior. En esto conocemos lo que es el tadalafilo de 5 miligramos vía oral, orden diaria. Ahora vamos a hablar por último de las terapias combinadas de antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa 1 y 5R1. El objetivo de estos es poder potenciar el efecto de cada una de estas drogas. Tenemos lo que es el efecto rápido de horas o días de la tamsulosina y el efecto tardío, que es varios meses, de dutasteride. El estudio a largo plazo de 2 a 4 años han demostrado que el tratamiento combinado va a ser superior a lo que es la monoterapia. En cuanto a la disminución de los síntomas, estas van a mejorar el flujo máximo sin necesidad de cirugías y el riesgo de retenciones urinarias. Van a estar indicados en esos pacientes con síntomas del tracto urinario inferior moderados o severos y con un mayor riesgo de progresiones, de una próstata mayor a 40 cc, mayores niveles de antígenos prostáticos específicos y una edad avanzada, por supuesto, y en los cuales se piensa también en un tratamiento a largo plazo, es decir, mayor a un año, en estos pacientes que no responden también adecuadamente a la monoterapia. En estos vamos a encontrar que los fármacos, la combinación más utilizada actualmente es la de la tamsulosina y la dutasteride. También podemos encontrar lo que sería una combinación entre los bloqueadores alfa 1 adrenérgicos con antagonistas de los receptores muscarínicos. Un efecto adverso de estos es la acerostomía. Ahora hablaremos de las indicaciones en el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna. Comenzamos con una sintomatología moderada o severa, mayor a 25 según la escala internacional de sintomatología prostática, y una mala calidad de vida que no pueden ser controladas con tratamiento farmacológico, además de episodios de retención urinaria aguda sin respuesta al tratamiento con medicamentos, episodios de infección urinaria asociados a sintomatología severa. También se puede mencionar la presencia de litiasis en la vejiga, y por último, insuficiencia renal derivada de una obstrucción urinaria. Ahora hablando del tratamiento quirúrgico, se puede clasificar en tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo y técnicas ablativas. La elección del tratamiento quirúrgico va a depender o se va a basar en el tamaño y la forma de la próstata, así como también en el riesgo de sangrado y en la actitud que tenga el paciente ante los posibles efectos secundarios. Las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas permiten actuar de forma rápida y a su vez reducir las complicaciones en lo más mínimo. Dentro de ellas tenemos la terapia térmica con vapor de agua. Esta técnica consiste en realizar una o varias inyecciones utilizando la radiofrecuencia para generar energía térmica en forma de vapor de agua. De esta manera producir necrosis tisular y muerte celular del tejido prostático. La otra técnica es la Prostatic Urethral Lift Device o dispositivo de elevación uretral prostática. Consiste en unos implantes colocados en los lóbulos prostáticos, comprimiéndolos hacia la cápsula y así modificando el lumen prostático. Lo importante de estas dos técnicas mínimamente invasivas es que no tienen ningún efecto sobre la función sexual del paciente y pueden ser utilizadas en aquellas próstatas que pesan menos de 80 gramos. Las técnicas ablativas tenemos la RTUP, que es la resección transuretral de próstata. Puede ser monopolar o bipolar. Esta técnica es considerada el gold estándar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una próstata entre 30 y 80 gramos o que sus síntomas son de moderados a graves secundarios a una hiperplasia benigna prostática. Esta técnica se utiliza en dispositivos de electrocauterio vía endoscópica y se hace una resección de todo el tejido prostático a través de la uretra. Incisión transuretral de próstata es una técnica endoscópica en la que se realiza una o varias incisiones longitudinales en la próstata utilizando electrocauterio. Esta técnica está recomendada para tratar próstatas menores de 30 gramos. Vaporización transuretral de próstata. Esta técnica consiste en el uso de un sistema de láser de luz verde para vaporizar el tejido prostático que produce la obstrucción. Tenemos la fotovaporización selectiva de próstata, que utiliza un láser verde que se basa en la longitud de onda de láser que es absorbida selectivamente por la hemoglobina y los tejidos ricamente vascularizados
lo que produce ablación tisular. Otra técnica es la enucleación transuretral. En esta se usa un láser pulsátil que es absorbido por el agua y los tejidos que la contienen para producir coagulación y necrosis tisular. La técnica quirúrgica consiste en la resección en bloque de lóbulos prostáticos para su extracción. La técnica más usada es la Höller, que usa el láser de Holmium, siendo la técnica más estudiada en comparación con la resección transuretral prostática y la prostatectomía abierta, ya que es más segura, eficaz para los pacientes y se puede utilizar en cualquier tamaño de próstata. Además, reduce significativamente la pérdida de sangre y la duración de la hospitalización. Otra técnica es la coagulación. Durante este procedimiento se utiliza un dispositivo especial que combina imágenes de ultrasonido, citoscopia en tiempo real y tecnología de chorro de agua para eliminar el tejido prostático. Tenemos la prostatectomía simple. Es un procedimiento para extirpar la glándula prostática a través de una incisión abierta o mediante cirugía laparoscópica. Puede usarse en próstatas superiores a 80 a 100 gramos. Gracias.